Nuestra firma sigue creciendo y ustedes están viendo nuestra cita de todos los viernes llamada Cabrera Coffee. En esta oportunidad estaremos hablando sobre tributación internacional con un aliado especial. Se trata de Iván Ramírez. Él hace parte de la firma CIG Integral en la ciudad de Medellín. Iván, bienvenido. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. A usted, David, por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Bueno, antes de iniciar esta entrevista, hablemos un poquito de CIG. Los conocimos a comienzo de año, cuando hicimos la presentación de Aliado Especial, pero recordémosles un poco a las personas de qué trata esta organización. Bueno, Luisa, CIG está compuesta por unas 32 personas. Tenemos dos firmas en Colombia, CIG Servicios Profesionales y CIG Legal. Tenemos un equipo de 12 abogados especializados en operaciones internacionales, régimen cambiario, precios de transferencia, contratos internacionales. Hacemos también servicios contables, revisoría fiscal y tenemos CIG Integral en los Estados Unidos, que tenemos código ante la Internal Revenue Service de los Estados Unidos para hacer impuestos e incorporar sociedades. Entonces, acompañamos a esos colombianos que quieren invertir también en Estados Unidos para todas las obligaciones que se puedan generar en los reportes contables y tributarios. Exactamente, si usted está buscando un aliado en toda la operación internacional, sabe que de la mano de PKF Cabrera y CIG Integral puede llevar a su organización al siguiente nivel. Ahora sí, entremos en materia. Venga, pero antes, recuerde, está viendo en la parte inferior de este video número de contacto y correos para acceder a nuestros servicios, no lo olvide. Así, empecemos con el tema del día, tributación internacional. Y hablemos un poco de cuál es el proceso que deben seguir las empresas colombianas cuando van a enfrentar el proceso de tributación de ingresos obtenidos en el extranjero. ¿Qué deben hacer? Bueno, Luisa, es muy frecuente la pregunta y básicamente tenemos dos artículos en el Estatuto Tributario Colombiano, artículo 24, artículo 25, que si yo soy residente para efectos fiscales, debo llevar o declarar ingresos de fuente nacional extranjera. Es un error muy frecuente o algo que la gente cree que el invertir en el exterior es no pagar impuestos, lo cual es totalmente falso. La recomendación siempre es asesorarse, mirar cuál es el país de destino, si voy a tener un tipo de vehículo societario en el exterior para invertir, qué pasa si tengo convenios de doble tributación, si tengo intercambios de información tributaria. Simplemente tener las recomendaciones del caso para poder hacer bien hecho el proceso y no incurrir o en un activo omitido o en una infracción cambiaria o en una sanción con la administración de impuestos, dado que somos residentes para efectos fiscales. Entonces simplemente es tener un poco de cautela al momento de hacerlo y pues contactar, digamos, a las personas o a las firmas expertas para esto. Siento que se usó la palabra mágica y fue cautela. Entonces aquí, asociada a esa palabra, hablemos sobre esas regulaciones aplicables en el contexto colombiano que todo empresario debe tener en cuenta al momento de lanzarse a hacer transacciones con entidades extranjeras. ¿Qué debe tener en cuenta de aquí para poder operar allá? Luisa, sin duda tendremos varias áreas. Obviamente está la parte contable, la parte tributaria, el régimen cambiario. Hay un régimen especial que llamamos de precios de transferencia. Hay algo que se llama entidades controladas del exterior, es decir, si esas rentas que genera esa sociedad en el exterior tienen un componente de más de un 80% de rentas pasivas, que rentas pasivas son intereses, arrendamientos, dividendos. Entonces, básicamente es preguntarle a la empresa qué tipo de actividad va a hacer en el exterior, si es de inversión inmobiliaria, si es de inversión de portafolio, si quiere expandir su empresa y montar su actividad comercial, si quiere prestar servicios, y dependiendo de eso, nosotros recomendamos los esquemas societarios. El mayor o los países más frecuentes de inversión tenemos Panamá, República Dominicana, Costa Rica, España y Estados Unidos, sin duda, que la Florida es uno de los estados más crecientes en inversión inmobiliaria. Entonces, desde que tenemos este gobierno, 7 de agosto, pues hemos constituido muchísimos vehículos societarios para colombianos que quieren diversificar o quieren, digamos, mitigar un poco el impacto de riesgo país.
Entonces, siempre va ligado a que soy residente para efectos fiscales, persona natural o persona jurídica, y tengo que asumir unas obligaciones formales y sustanciales con la administración de impuestos. No es que porque voy a invertir al exterior voy a evitar impuestos o voy a dejar de declarar. Esa no sería la recomendación. Exacto, ese es el llamado también a que nos asesoremos de forma correcta y asertiva. Hay un concepto que quiero contar un poquito, eh, por el cual nos consultan mucho en redes sociales y es el tema de la doble imposición. Es uno de los temas que más se consulta dentro de asesoría y hablemosles un poco a las personas sobre esos requisitos que deben cumplir las personas precisamente para evitar este procedimiento. Mira, los CDI o convenios de doble tributación que tenemos actualmente firmados, por ejemplo, con España, Canadá, Chile, son convenios que dice dónde se causa el impuesto, en la fuente o en el origen, es decir, facilitan la interpretación de dónde está ese contribuyente. Lastimosamente con Estados Unidos no tenemos convenio de doble tributación, por tanto, todo el impuesto que yo pague allá, que normalmente son las LLC el 15 de marzo o la SICOR el 15 de abril, pues va a ser un tax credit o crédito descontable para acá, para Colombia. No quiere decir con eso que vaya a haber doble tributación. Ahora, si una persona se descuida y presenta sus impuestos y no sabe llevar ese impuesto descontable en Colombia, que tiene unos limitantes, unas fórmulas y un cálculo especial, pues podría estar inmerso en una doble tributación. Obviamente, lo importante es tener la asesoría permanente y constante para mirar cómo se pueden aprovechar esas cargas tributarias en el caso de los Estados Unidos. Con los otros países es un poco más sencillo, es un poco más práctico, más fácil, porque digamos que es como aprovechar el convenio de forma directa para que no se dé esa doble tributación. Bueno, tenemos una empresa, vamos a poner en ese momento de la conversación un ejemplo rápido, porque nacen también muchas dudas de parte del empresariado, y tenemos esta empresa, y esta empresa viene de recaudar dinero, y hacer riqueza en el extranjero, y empieza a dudar, bueno, tengo que tener en cuenta qué partes de la política fiscal de Colombia tengo que tener en cuenta para el manejo de estas utilidades. ¿Qué consejo les daríamos a ese tipo de organizaciones? Claro, Luisa, mira, los contribuyentes o la DIAN que tiene suficientes facultades, que llamamos facultades o antiabuso, para, digamos, identificar esos colombianos que tienen en el exterior. La DIAN tiene activamente más de 80 convenios con diferentes países. Básicamente, la persona que debe hacer su declaración de activos en el exterior, si soy persona natural o persona jurídica, es el formulario 160. Si me suma más de 2.000 VTs, es decir, estoy en la obligación de hacer esa declaración y tengo que revisar también si tengo operaciones con vinculados económicos, que se llama el régimen de precios de transferencia. Es qué haces con ese vinculado para que no me vayas hacer lo que llamamos base erosion and profit shifting o deterioro de bases fiscales. Es decir, que no me vayas a deteriorar bases fiscales. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es qué tipo de inversión vas a tener, cómo lo vas a reflejar en tus estados financieros, si tienes que consolidar, y luego en la parte tributaria y la parte cambiaria, cómo estoy haciendo el ejercicio con ese vinculado económico. Entonces, ahí la recomendación es que a los empresarios no solamente es viajar y constituir una empresa y entregársela al contador de Colombia y decirle, mire, aquí hice una empresa nueva, usted se encarga de esto. No, eso requiere no solamente el cuidado en el país de destino de esa inversión, sino también en Colombia por ser, digamos, de tener contribuyentes de renta mundial. Bueno, ahorita hablemos de algo, siento que estoy haciendo como un paso flash por diferentes aspectos del tema de la tributación, pero sin duda son temas que hemos rastreado, que la gente pregunta mucho, y es el tema de tratados de libre comercio. ¿Cuál es el rol que juegan en este proceso de tributación internacional y qué impacto tendría para el empresariado colombiano? Claro, los TLC o los tratados de libre comercio sin duda son tratados que flexibilizan o ayudan a los temas aduaneros. Nuestra especialidad es el tema tributario y cambiario, pero en la parte aduanera hay algo que existe que son los aranceles, criterios de origen, determinación de origen, en donde pueden aprovecharse convenios de tratados de libre comercio para efectos de minimizar esas cargas impositivas en términos aduaneros. Entonces, una cosa son los TLC o tratados de libre comercio y otra cosa son los CDI o convenios de doble tributación, que ya son en términos tributarios.
Son dos áreas que hay que tener presente pues, a la hora de hacer operaciones internacionales. Exactamente. Y si usted quiere mayor claridad en los conceptos, usted está viendo en la parte inferior de este video no solamente el correo electrónico, sino también la dirección de la ubicación de la organización 6G Integral para que pasen a realizar sus citas y empecemos a trabajar juntos en el crecimiento de su organización. Pero sin duda no todo es desafío o sanción o pagos para el empresariado, sino también beneficios. Hablemos sobre los beneficios fiscales y las deducciones aplicables en Colombia para aquellas empresas que perciben ingresos en el extranjero. ¿Cómo sería esa parte de beneficio? Claro, Luisa, ahí lo más, la recomendación siempre es en el país de destino pagar los impuestos a cargo, es decir, no utilizar lo que se llaman vehículos offshore, o sociedades de nula, poca, laxa o baja tributación. La Administración de Impuestos tiene suficientes facultades antiabuso mediante decretos que se llaman regímenes tributarios preferenciales para calificar si un país es o no un contribuyente. Entonces, lo ideal de los beneficios es, si vas a hacer una inversión, en el caso más especial que manejamos en el día a día en la Florida, pues se pagan los impuestos a cargo, son tasas un poco bajas, pero que son tasas internacionalmente aceptadas para que puedas llevar a cabo tu actividad comercial. No por eso es decir, no, voy a escoger un paraíso fiscal, voy a escoger una isla para invertir y para no pagar impuestos. Ese contribuyente puede a futuro tener implicaciones o problemas incluso hasta de tipo penal. Entonces es simplemente no tratar de hacer las inversiones para efectos de hacer evasión o ilusión, sino por diversificar riesgo país, por buscar nuevos horizontes, nuevos crecimientos que permitan a la expansión de mercados. Hemos tenido o hemos acompañado durante más de 16 años empresas creciendo internacionalmente, especialmente en Latinoamérica, con resultados muy buenos y muy exitosos. Entonces, la recomendación es apoyarse con una firma como la nuestra, que sin duda van a ser muchas oportunidades de mercado y buenas expectativas, no solamente en la valorización de los inmuebles, sino también en la rentabilidad. Bueno, por el factor que sea, la empresa decide ir a buscar oportunidades en el extranjero y empieza a cuestionarse y empieza a tener trabas. ¿Cuáles serían esas principales trabas que se encontrarían los empresarios en el momento de empezar a hacer operaciones en el extranjero y cómo se podrían minimizar o mitigar? Luisa, sí, hemos tenido durante más de 16 años que llevamos trabajando mercados internacionales, algunos clientes nos dicen que aunque le están hablando español, su abogado o su contador en ese país, para él es chino. Le está hablando en chino, siendo que es el español. ¿Y eso a qué se debe? Que es una diferencia de conceptos, tanto en la norma o en la regla general en el país de destino, como en la que estamos acostumbrados en Colombia, en términos tributarios, aduaneros y cambiarios. Entonces, la recomendación es apoyarse con una firma que tenga los especialistas, los abogados de cada área, para interpretar, para poder conciliar y para poder definir cómo están los estados financieros, las obligaciones de ese vehículo societario que tengo en el exterior, sea desarrollo inmobiliario, sea inversión inmobiliaria, portafolio o sea expansión de mi actividad, para poderlos integrar en los estados financieros. Entonces, esas trabas o esas, digamos, retos han sido más en términos de interpretar la ley en el país de destino. Entonces, ahí la idea es apoyarse con profesionales, no solamente en el país en el cual quiere abrir o quiere abrir nuevos mercados, sino también de cómo se reflejan en Colombia. Bueno, vamos llegando casi a la parte final de esta entrevista y lo que quiero hacer es algo muy interesante y que sé que les va a gustar a muchas personas al otro lado de la pantalla. Hagamos un pequeño botiquín o esos primeros auxilios que querían tener en cuenta los empresarios, como 3 estrategias de planeación fiscal que serían recomendables para que ese tránsito o esa hablada de ese contador o de ese abogado como que no sea tan en chino y les pueda traducir más fácil. Sí, la primera recomendación sin duda es en la parte de Estados Unidos crear vehículos societarios que tengan responsabilidad limitada, es decir, una C Corp, una LLC, que cualquier responsabilidad contractual o extracontractual que pueda pasar con ese inmueble, pues cubra o me proteja ante determinada eventualidad legal. La segunda, sin duda, respetar lo que llamamos los intermediarios del mercado cambiario, que son los bancos,
Ya no hay bancos hipotecarios, son bancos comerciales, compañías de financiamiento comercial, comisionistas de bolsa, algunas casas de cambio autorizadas que son diferentes a los cambistas profesionales para enviar y recibir divisas, es decir, crear ese canal cambiario ante el Banco de la República, porque si $100.000 saco de forma correcta, $100.000 puedo volver a traer sin impuestos en 20, 30 o 40 años. Entonces, no idearme formas de compensación entre residentes o no residentes que están, digamos, prohibidas por el Banco de la República, o no idearme figuras muy innovadoras de cómo llevar esos recursos, porque puedo estar en una infracción cambiaria fácilmente. ¿Sí? Y también la tercera recomendación es mirar los vencimientos y las obligaciones de esas sociedades que tengo en el exterior. Si tengo una sociedad limitada en España, una sociedad anónima, si tengo una sociedad anónima de capital variable en México, o si tengo una LLC, una SICOR, un trust. O sea, cada vehículo societario ofrece diferentes alternativas de manejo, diferente configuración, pero es mirar las fechas en las cuales yo tengo que cumplir esas obligaciones, porque muchas personas las aperturan, las dejan ahí creadas y luego cuando vamos a revisar hay sanciones altas al ponerlas al día. Entonces siempre tener muy claras las fechas de vencimientos y obligaciones. Bueno, hay una parte que me gustó mucho, fue cuando hiciste alusión a todo el tema de las soluciones innovadoras, ¿no? Salvo a un mejor término, y me lleva a pensar en lo siguiente, que muchas veces esa solución innovadora sale porque la gente decide operar sola o consigue un profesional que sin duda es experto en un campo, más no en todo. Por eso quiero preguntarte, ¿por qué es importante que el empresario se piense en la inversión de un asesor de un asesor en estos temas y que tenga como la experiencia para manejarlo? Luisa, sí, realmente vemos mucho desconocimiento normativo en Colombia. Hay algunos empresarios que dicen, yo prefiero comprar las divisas en una casa de cambio que son más económicas y me las llevo todas en efectivo. Eso tiene un procedimiento que se debe cumplir, no solamente a la salida, sino a la entrada, tiene unos protocolos. Entonces yo puedo estar inmerso incluso en un delito en otro país por creer que me voy a ganar una tasa o un diferencial en tasa en una compra de divisas. Entonces es básicamente planear ese nuevo crecimiento, esa nueva expansión, mirar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuáles son los vehículos que necesito y cómo va a ser la configuración de impuestos. Entonces, esas ideas novedosas, como tú dices, pueden ser, digamos, bastante costosas al final del camino, porque tenemos una DIAN, que es una administración de impuestos agresiva, exigente, que está muy bien informada de muchos datos, de cruces de medios magnéticos, en donde muy seguramente en el año 2 o 3, pues van a identificar que ese contribuyente no cumplió con ciertas obligaciones. Entonces, es básicamente planear muy bien y tener muy bien en cuenta qué es lo que va a hacer. Bueno, totalmente de acuerdo. Esta charla sin duda va a ser clave para aquellas personas que estén contemplando mejorar o desarrollar operaciones en el extranjero. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y a ustedes al otro lado de la pantalla, gracias por reservar un tiempo destinado para esta cita llamada Cabrera Coffee. Gracias, Luisa. Muchas gracias a todos y excelente semana para todos. Nos vemos en una próxima edición de Cabrera Coffee.